Voy a orar para poner en las manos de Dios este tiempo de enseñanza. Amén. Gracias, Señor Padre Santo, por este día, Señor, por permitirme, Señor, traer, Señor, esta enseñanza, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú me guíes, Padre Santo, que tú pongas las palabras en mi boca. Te pido que quites, Señor, cualquier nerviosismo que tenga, Padre Santo. Te pongo en tus manos, Señor, este tiempo, Señor, que los hermanos puedan recibir esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es basado en Juan 10, del 1 al 13. En este capítulo que tiene que ver con el buen pastor. En él veremos a Jesús como siervo, enfatizado su humanidad y como igual a Dios, resaltando su deidad. La primera parte es la humanidad de Jesús. Cristo en forma de siervo. Los antiguos rediles de aquel entonces todavía existían en muchos pueblos de aquella tierra. Había un redil público y por la noche todos los pastores que vivían en aquel pueblo traían sus ovejas al redil para que pasaran la noche allí. Su costumbre era entregar las ovejas al portero del redil, quien las cuidaba, y entonces se iban a sus hogares para pasar la noche. A la mañana siguiente los pastores se identificaban ante el portero, que les permitía entrar por la puerta para llamar a sus ovejas. En Juan 10, 1 al 2. Comenzamos nuestro estudio. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Había traído una fotografía, porque quizás ustedes saben qué es un redil. ¿Quién sabe qué es un redil? Ok. Bueno, yo no sabía que era un redil. Tuve que primero traducirlo del español a inglés y luego busqué una fotografía. La puse ahí para que si la pudiera mostrar. Ay, no, hermano, no le dije. Es ok. Bueno, el redil esto dice... En aquel entonces, pues, no había puertas, ¿verdad? No era como hoy, que están cercados bien y toda la cosa. En la fotografía que había visto, se mira las paredes hechas de piedra, ¿verdad? Y pues allí metían sus ovejas, y el portero se acostaba cruzado enfrente de la puerta para que no se salieran, ¿verdad? No era como en estos días, que hoy tienen hasta tecnología y los pobres animalitos que tienen a unas personas hasta le ponen unos magnetos para que les dé como un toque si se pasan, ¿verdad? Pero en ese entonces tenían una persona que tenía que guardarlos. Y ahora con este discurso sobre la puerta de redil, presenta sus credenciales que le identifican como el Mesías, el Hijo de Dios. El redil aquí representa la nación de Israel. Jesús les estaba diciendo que él había entrado por la puerta. Siguió diciendo que cualquiera que no entrara por la puerta, sino que penetrarse por otra parte, era un ladrón salteador. Y esta era una declaración importante que Jesús hacía en cuanto a sí mismo. Él dijo que había entrado por la puerta, es decir, que había entrado legalmente.
que había entrado en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Si alguien me puede buscar Gálatas 4:4. Cuando lo tengan me dicen amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Eso dice, entró según lo establecido por la ley. Como dijo el apóstol Pablo a su carta a los creyentes de Galacia, donde decía que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias, hermana Novelí. Jesús entró por el linaje de David conforme a la profecía, en Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Amén. Este será grande y será llamado Hijo Altísimo. Era la confirmación, ¿verdad?, de la profecía del linaje de David. El número 3 es Micaías 5:2. Micaías 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son después del principio, desde los días de la eternidad. Aquí decía de que nació en Belén conforme a también la profecía. En Isaías 7:14. Aquí no solo era el linaje de David, sino que también fue nacido de una virgen conforme a la profecía. Por tanto, el Señor mismo os dará señal de aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Gracias, Eber. En el tiempo que nació era un retoño del tronco de Isaí. Isaías 11:1. Amén. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Amén, hermano. Gracias. Ahora esto es interesante. En aquellos tiempos el linaje real de David había descendido al mismo nivel del campesino. No había más majestad real. En el Antiguo Testamento vemos a Isaí también había sido un campesino en Belén. De hecho, criaba ovejas. Su hijo David fue ungido con aceite y por lo tanto ese linaje se convirtió en el linaje real. Era simplemente un carpintero y hasta llevó la ropa de carpintero. Con cuánta precisión se cumplirán todas las profecías. En Isaías 11:1-2 es donde habla. Gracias, hermano, por la foto. Había puesto también otra que muestra un versículo. Isaías 11:1-2. No se ve. Amén. Isaías Okay. Me gustó esta versión que es nueva traducción viviente, que dice: del tronco de la familia de David saldrá un brote, si un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Me gustó mucho esa versión porque me hizo poder entenderla mejor, ¿verdad? De que, hola. Ok, vamos a continuar. Y luego vino conforme a la ley mosaica.
Le llevaron al templo cuando tenía 8 años. Una y otra vez Jesucristo aclaró que no había venido para destruir la ley, sino para cumplirla. Él era el Mesías y así había entrado por la puerta. Ninguno otro podía tener las credenciales que él tenía. Cualquier otro había sido ladrón y salteador, habría tenido que entrar por otra puerta y no hubiera podido presentar credenciales algunas. Hemos visto en el capítulo anterior que el ciego sanado había sido excomulgado, excluido del templo. Los líderes religiosos habían rechazado al Señor Jesús y ahora le estaban desafiando. Recordemos que habían preguntado, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y el Señor dejó muy claro que ellos eran ciegos. Entonces vemos el presente, sus credenciales. Los que eran religiosos en ese tiempo, lo que querían siempre decir es que Jesús estaba mal, ¿verdad? Mal porque sanaba en el día que debería de estar en reposo uno, ¿verdad? Siempre estaban diciendo como que él estaba violando una ley, ¿verdad? Pero él, en verdad, como dice aquí, es que él estaba cumpliendo lo que el Señor Dios lo había mandado hacer en esta tierra, ¿verdad? Nosotros como creyentes, nosotros también va a haber, la Biblia dice las cosas buenas le dicen malas y las cosas malas le dicen buenas. En ese tiempo así es, ¿verdad? Piensa que los cristianos somos nomás personas que juzgamos al mundo, ¿verdad? Que juzgamos cómo están viviendo, las decisiones que están haciendo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de amar a las personas, sea como estén, pero no amar al pecado, ¿verdad? Eso es entre ellos y Dios. Y un día todos nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que nosotros dar cuenta por nosotros mismos, ¿verdad? Pero siempre recordar que somos el ejemplo de Jesucristo. La que aparece en este capítulo fue una gran declaración. Israel era el redil y Jesús era el buen pastor. Y es precisamente en esta área que los líderes religiosos le acusaban. Ellos no creían que él tenía los credenciales como para ser el Mesías. Por eso Jesús le dijo en Juan 10:25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Todas las veces que el Señor Jesús hizo un milagro, ¿verdad? Eso era algo que no cualquier persona lo quería hacer. Aún, en ese entonces había una persona que hacía hechicería y quería decir, yo quiero el poder, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero él decía, yo quiero tu poder, ¿verdad? Pero porque él quería recibir dinero por las sanidades que como Jesús hacía, ¿verdad? Pero nunca puede alguien compararse a Jesús porque él era Dios. Continuemos ahora leyendo Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. Gracias. El portero aquí representa el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vino sobre él y todo lo que Jesús realizó lo llevó a cabo mediante el poder del Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo estaba abriendo los oídos de sus ovejas para que éstos oyesen su voz. Sus ovejas respondieron. Esto se relaciona con el capítulo anterior. Esos líderes religiosos eran ciegos espiritualmente y físicamente,
y además eran sordos. Ni siquiera oyeron su voz. Pero él llamó a los suyos por el nombre y los condujo fuera. La familia de mi papá tenía la costumbre de tener un chiflido. Cuando llamaban a alguien, no lo puedo hacer. Quisiera poder enseñar, pero no. Pero si andábamos en una tienda o allá en California se llaman swap meets, lo que aquí se llama la pulga. Y si andábamos apartados, Tomás sabía que mi papá hacía el chiflido y conocía que ese era mi papá que me estaba llamando, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que nosotros vamos a conocer la voz de nuestro Padre, ¿verdad? A veces puede ser que viene un pensamiento a uno y dice, lo pensé, o lo pensé yo, o de dónde salió esto. Porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que viene un pensamiento y pienso, ¿será que nomás yo, pues se me vino a la mente? Pero cuando lo digo, realizo que no era por mí que lo decía, sino porque Dios me dijo que lo dijera, ¿verdad? Y pienso que hay veces que las personas que tienen don de profecía se limitan por a veces porque no saben si están preparadas las personas. Pero cuando el Señor Dios es el que te da la palabra, la tienes que decir, ¿verdad? El portero era el Espíritu Santo. El ciego, por ejemplo, le oyó llamar. Simón, escucha su llamado. Y Jesús le cambió el nombre por el de Pedro, que quiere decir piedra. Llamó a Santiago, a Juan, a Natanael y a Felipe. Se detuvo bajo un árbol sicómoro en Jericó y llamó a Zaqueo. Llamó pues a sus ovejas por nombre. Y quisiera agregar aquí que nosotros creemos que cuando el Señor llama a los suyos del mundo, cuando Él recoja su iglesia, los muertos en Cristo serán levantados. Y nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Creemos que entonces llamarán por nombre a cada creyente. Amén. Entonces, algún día, ¿verdad? Porque sabemos las cosas que están cambiando, ¿verdad? En el mundo, todo está cambiando. Se está aumentando las cosas, de los terremotos, los huracanes, la violencia, el odio de los hijos con los padres, acerca de los padres, ¿verdad? Y todos miramos las señales de las cuales habla la Biblia, ¿verdad? Pero la tribulación, si tú eres creyente y sigues a Jesucristo, no vas a tener que pasar esa tribulación porque estarás allá en el cielo, ¿verdad? Amén. Y eso me trae paz cuando veo cómo el mundo, las cosas que están pasando. Digo, pero Señor, yo estoy confiando que tú me vas a rescatar de no tener que pasar eso, ¿verdad? Porque me imagino que va a ser horrible, pero aún el Señor todavía va a tener misericordia de unas personas en esos tiempos, ¿verdad? Creo que le oí decir personalmente por nuestro nombre. Él por tu nombre va a llamar a Carmen, ¿verdad? Un día. Y va a llamar a Ángel y hermana Corina, hermana Novelli, hermana Ceci. Un día nosotros vamos a escuchar su voz que declare nuestro nombre. Y qué lindo va a ser, porque ni puedo imaginar cómo será estar delante de Dios, porque es alguien majestuoso. O sea, pienso que a lo mejor ni vamos a poder verle la cara, porque vamos a sentir el poder, ¿verdad? Pero mi ilusión es poder llegar a ese momento.
lo que creo me hace pensar que voy a llegar a ese momento. Amén. Y eso será maravilloso, porque Él conoce mi nombre y lo pronunciará en esa ocasión. Y si usted cree en Él, también a usted le llamará y usted lo oirá pronunciar su propio nombre. Jesús pues condujo a las ovejas fuera del redil de la nación de Israel, del judaísmo. Aquí los líderes religiosos ya habían expulsado al ciego del templo y Jesús entonces iba a conducir a esta oveja fuera del judaísmo. Leamos el versículo 4 de Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén, gracias. No solamente llama a sus ovejas por nombre, sino que también las guía fuera del redil. Ahora en ese tiempo no marcaban a las ovejas con hierro caliente. El pastor llamaba a las ovejas y las ovejas conocían su voz. El pastor las guiaba afuera y ellas le seguían. Asimismo, las ovejas del buen pastor le seguían porque conocen su voz. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a conocer la voz de Jesús. En una ocasión, saber hoy en día que cuando se predica la palabra de Dios, Jesús está llamando a sus ovejas. Amén. Por un tiempo pueden meterse en alguna secta falsa o algún culto determinado, pero la oveja al fin reconoce la voz del pastor. Donde quiera que la palabra de Dios sea fielmente predicada y enseñada, las ovejas la oirán. Podemos confiar en ellas porque nuestro Señor lo dijo. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Vamos a continuar leyendo en Juan 10:5-6. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Y así quisiera señalar que el Evangelio de Juan no registra ninguna de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Registra las metáforas y las alegorías, tales como yo soy la luz del mundo y yo soy el pan del día. Metamorfas, ¿quién sabe qué quiere decir eso? ¿Metamorfosis? Ajá. ¿No viene de metamorfosis? Es algo que compara dos cosas distintas. Eso es lo que quiere decir. Y alegorías es una narración o evento que representa una verdad espiritual. En la Biblia, una metáfora es una figura retórica que compara dos cosas que son similares para transmitir verdades espirituales o ideas profundas de una manera más comprensible. Las cantidades y más fáciles de entender hacen que la verdad sea accesible, permitiendo a los lectores conectar a los pasajes bíblicos a un nivel más profunda y significativo. Se utilizan en parábolas, poemas y profecías para hacer el lenguaje más vívido e impactado. Por ejemplo, metáforas es sal de la tierra, ¿verdad? Los seguidores de Jesús, el término real son comparables con la sal. El término figurado, debido a su
cualidad persevera la pureza moral, la luz del mundo. Los seguidores de Jesús son comparados con la luz por su capacidad de guiar a otros. La vid y los pámpanos. Jesús se describe como la vid y sus seguidores son como los pámpanos, para ilustrar la unidad y la dependencia espiritual entre ellos y Él. ¿Entendieron? Sí. Ok, bueno. En la Biblia, una alegrería es una historia o relato donde los personajes, lugares y eventos simbolizan ideas, obstáculos y verdades espirituales, transmitiendo un significado muy profundo más allá del sentido literal. Se utiliza para explicar principios bíblicos como en las parábolas de Jesús y el hijo pródigo. Las visiones proféticas, el dragón en el Apocalipsis y en la interpretación de Pablo sobre Agar y Sara en Gálatas 4. Estas no son parábolas, sino figuras del lenguaje utilizadas para hacernos saber algo acerca de Dios. Tienen por objetivo arrojar luz sobre un tema para que lo comprendamos mejor y veremos, a menos que seamos ciegos como eran estos líderes religiosos que no entendieron lo que Él les decía, sufrían de ceguera espiritual. El Señor dijo en Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gracias. ¿Es que es posible tener oídos y no oír? Es decir, no percibir las palabras como palabra de Dios. ¿Cómo escucha usted las palabras de Jesús? A ello se refiere el Señor cuando citó esta palabra del profeta Isaías. De oír, oiréis, y no entendéis, y viviendo veréis, y no percibirás. Mateo 13:14. Aunque veamos, es como si no lo vemos, ¿verdad? Amén. Aunque nos lo digan, es como si no escuchamos, ¿verdad? Aunque lo estemos viendo, pero no veo, ¿verdad? Y yo pienso que cuando uno más está aprendiendo más de la palabra de Dios, ¿verdad? En el comienzo puede uno sentirse que no entiende, Amén. ¿verdad? Que toma tiempo para poder entender la palabra de Dios. Pero cuando eso pase, pues yo siempre le pedí a Dios que me ayudara a entender, ¿verdad? Amén. Entender lo que estaba leyendo, porque yo quería poder entender la palabra. Y puede ser que un versículo para mí signifique algo, pero un versículo para ustedes quiere decir otra cosa, ¿verdad? Cada quien tiene una revelación que el Espíritu Santo nos da. Aquí Jesús presenta otra alegoría. Había hablado en cuanto a la puerta de redil, pero entonces dio otro paso y dijo que Él era la puerta de las ovejas. El Señor Jesús era la puerta para los que salían de Israel. Acababan de expulsar de la sinagoga al ciego. Había sido echado fuera del redil. Inmediatamente el Señor Jesús vino a este hombre y se le reveló a él. Cuando el Señor Jesús se le reveló a este hombre, se constituyó en la puerta para él. Este hombre había sido traído fuera del redil el Señor Jesucristo para seguirle. Fue la segunda gran verdad que nuestro Señor Jesús declaró en este capítulo 10.
Y luego hay un ejemplo de esta verdad en el libro de Éxodo. Vamos a leer Éxodo 33, 7 al 11. 33, ¿qué dijo, perdón? 7 Al 11. al 11. Amén. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Gracias, hermana. Qué lindo ha de haber sido para Moisés, ¿verdad? Amén. De tener la dicha de poder hablar pues cara a cara con el Señor, ¿verdad? No hay muchos que lo han hecho en la Biblia, ¿verdad? Entonces, pero para que Él sea escogido, debe de haber sido por la vida de que Él vivía, ¿verdad? Una de las cosas que me llamó la atención es que en la puerta de la tienda estaban adorando. Amén. La importancia de la adoración, ¿verdad? Muchas veces quizás sientan, pues, ni me gusta cantar ni tengo una buena voz, ¿verdad? Y la adoración no nomás es cantar, sino adorar al Señor, ¿verdad? Y eso implica de humillarse, arrodillarse, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios. Amén. Es tan importante. El tabernáculo permanece en el centro del campamento de Israel. Pero después del pecado de los israelitas, Moisés decidió declararlo alejado del campamento. Entonces Moisés le dijo que si querían llegar a Dios, tenían que salir del campamento. Cualquiera que quisiera ser identificado con Dios, tenía que apartarse del pecado de la nación de Israel. Nuestro Señor declararía este mismo principio en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan. Y cuando dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. La vid en el Antiguo Testamento era una figura de la nación de Israel. Jesús estaba diciendo que ya no era la relación con la nación de Israel, sino la relación con Él. Lo que unía a los pámpanos con la vid debía salir del judaísmo, del ritualismo y venir a Él. Estaba diciendo que Él era la puerta por la cual tenía que entrar. Ahora recordemos que estaba hablando con autoridades religiosas. A propósito, algunos de estos mismos hombres acudirían a Jesús después de su resurrección. Nosotros es siempre la importancia de apartarnos del pecado, ¿verdad? Amén. Pedirle a Dios porque ninguno, dice la palabra, que ninguno de nosotros somos exentos. En un momento cualquiera de nosotros podemos fallar, ¿verdad? Podemos hacer una decisión mala, ¿verdad? Y nadie en este mundo es perfecto, solo fue Jesús. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que buscar esa santidad, ¿verdad? Para que Dios nos ayude, ¿verdad? Y en esos momentos de debilidad que podamos ir a Él y pedirle su ayuda, porque va a haber ocasiones que lo vamos a necesitar, ¿verdad?
Seguimos hablando de la puerta en Juan 10, 9, 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, hermana. El ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Cada vez que un pensamiento venga a su mente, tiene que saber quién lo está poniendo allí. Amén. ¿Verdad? Y al momento que uno realice, porque yo siempre digo, el Señor me ama y quiere lo mejor para mí. Pero si en mi pensamiento viene, tú no sirves para esto, no vas a poder hacer esto, ¿verdad? Esos pensamientos o un pensamiento de duda, no creo que vaya a pasar, ¿verdad? Eso no viene de Dios, les puedo asegurar. Amén. Que no viene de Dios. Y el enemigo quiere hundirnos completamente, literalmente quiere matarnos, ¿verdad? Jesucristo es el camino, Él es el único camino. Ha venido para traernos una vida abundante. Es por eso que Pedro predica en Hechos 4:12. Si alguien lo quiere leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gracias, hermana. El ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Jesús vino a salvar a los pecadores. El buen pastor vino para darnos vida, una vida en abundante, no una vida de pobreza, no una vida donde hay enfermedad, no una vida de miseria, sino el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. En Juan 10:1 dice, encontramos la puerta del redil. El redil era la nación de Israel. Jesús conocía sus abejas del judaísmo y de su sistema legal. Es nomás un repaso del pasaje, ¿verdad? En Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Tenemos la puerta de las ovejas. Jesús era la puerta para los que salían del judaísmo. Y luego, por ejemplo, el ciego que fue sanado no tuvo a dónde ir después de la excomunión. Y en Hechos leemos estas palabras, Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén. El Señor siempre desea nuestra salvación, ¿verdad? Se desea que la gente sea rescatada. En el versículo 9 tenemos la puerta misma. Él es la puerta de la salvación, tanto por el judío como para el no judío. Y también llegamos ahora al cuarto punto de este mensaje de Jesús, el buen pastor, en Juan 10:11 al 13. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es salariado
y no le importan las ovejas. Amén. So, el que es de uno, o sea, hay un dicho por decir, ¿verdad? Si solo lo tuyo tú lo cuidas, cuando se lo prestas a alguien, no lo cuidan igual, ¿verdad? Por decir. Entonces, nosotros como somos sus hijos, Él nos cuida, ¿verdad? Amén. Y al que pues no le importa, pues no le importamos y punto, ¿verdad? Al enemigo no le importamos, nomás nos quiere ver destruidos. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús sea la puerta y el pastor al mismo tiempo? Es una pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús sea la puerta y el pastor al mismo tiempo? Porque Él es la llave para entrar a su reino. Ujú. Es la única. Es la única, El único camino. Amén. Bueno, no había puertas como las que tenemos en las casas hoy en día, ni tenían candado para guardar el redil. El hombre que los guardaba dormía atravesado en la entrada, de modo que él mismo era la puerta. Jesús no es solamente la puerta, sino que también es el buen pastor, el que se queda allí mismo en la entrada. Él es la puerta que se abre y conduce a la vida eterna, y también es el que protege a los suyos. So, el Señor, aunque estuviéramos metidos en un lugar, ¿verdad? Por decir, o en una situación bien difícil, ¿verdad? De recordar que el Señor siempre está allí. Amén. Siempre está allí con nosotros. Y bueno, eso era el mensaje que el pastor me dijo que trayera. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para finalizar. Hermana Ceci, ¿quiere orar por las ofrendas?